Entonces, creo que ahí podría ser. También existen profesores que no necesariamente son muy observadores o participativos en este tipo de casos, ¿no? Obviamente existen esos profesores, pero también existen otros que sí le dan la importancia, que sí se preocupan por cada uno de sus chicos y que obviamente, como a todos nos ha pasado, cuando tenemos un buen profesor, nos marca en la vida y hasta hasta etapas muy largas de nuestra propia existencia, seguimos recordando el nombre, la imagen y las palabras de ese profesor. Creo que ahí podríamos responder. ¿Tú qué opinas, María? Justamente concuerdo con todo lo que, las conclusiones que tú mencionas, ¿no? Existen casos y casos. Sí, exacto. Hay la individualidad y la singularidad, por eso es que no es una ciencia tan exacta. Bueno, otra pregunta nos dijeron, ¿cómo trabajar con niños con bajo aprovechamiento? Esto en relación al formato de distancia. Y aquí están las dos coyunturas. Cuando el papá no se tiene el apoyo del papá, y cuando es al revés, cuando te encuentras con una situación donde el papá es demasiado sobreprotector y en lugar de desarrollar o hacer que el chico avance, él empieza a hacer sus tareas. ¿Cómo se podría trabajar en esto, María? Yo creo que todos los profesores que nos escuchan, nos acompañan, van a estar de acuerdo conmigo, ¿no? Que ese es el caso, creo, más complicado. Incluso en los casos de niños que no tienen el apoyo necesario, cuando el papá quiere incluso estar por encima de su hijo porque realiza todos los trabajos, suele ser más complicado, ¿no? Pero en este caso no queda más que justamente fortalecer esa, podríamos decir, triada de trabajo, ¿no? Ese círculo de trabajo donde tiene que participar tanto el rol del docente como el rol del padre, y de manera coordinada, si estamos hablando o tenemos de por medio alguna adaptación curricular, o en este caso un bajo aprovechamiento, tiene que estar presente ya la autoridad académica correspondiente. En este caso, si es encargada una psicopedagoga o un psicólogo o una coordinadora académica. Tiene que haber una comunicación fluida entre esos tres participantes activos, porque el que está siendo perjudicado es el niño o la niña. Correcto, ¿no? Es decir, aquí mucho entra la incomprensión del problema del papá, tal vez la frustración, y actúa de una forma un tanto instintiva. Ahí también aportando, y para reflexionar lo que tú mencionas, la comunicación en relación al profesor o al psicopedagogo, en relación al padre de familia, que comprenda cuál es la mejor forma de ayudarle. Muchas veces en canalizar la culpa, en especial con las mamás, no sé si los profes están de acuerdo conmigo, pero muchas veces la mamá entiende que cuando el niño tiene una deficiencia o una insuficiencia en relación al aprovechamiento, la mamá lo asume como algo personal, como que es ella, ¿no? Y a veces en esa frustración empieza a indagar, a hacer ella los cuadernos. Yo me acuerdo, varios profesores me comentaban que habían trabajos que eran demasiado bonitos o demasiado bien hechos como para que chicos de segundo de primaria, tercero de primaria lo hagan, ¿no? Y ahí entra mucho la proyección del papá en relación al niño. Bueno, ese es un tema aparte, otro día lo vamos a tocar. A ver, el señor Sergio Carlos, a partir de nuestra línea en Zoom, nos dice lo siguiente, ¿no? Vamos a subir. Si el diagnóstico no se hizo en primaria y recién se lo hizo en el tercer año de secundaria, ¿cómo se podría trabajar estas adaptaciones en las diferentes áreas de secundaria? Uy, ese es un caso interesante. ¿Cómo se podría trabajar en los casos que no han sido diagnosticados y que ya tienen consecuencias a nivel secundaria? En principio, Fernanda, ¿cuál sería la consecuencia inmediata y qué se podría hacer? Bueno, la consecuencia inmediata es que este estudiante va a tener lagunas de aprendizaje o aprendizajes no consolidados, no adecuados, que es como una consecuencia posterior y a largo plazo va a ser que, por ejemplo, va a salir del colegio y no va a tener las habilidades necesarias, ni las habilidades en cuanto académicas, teóricas, habilidades sociales, ni habilidades de independencia que le permitan ya desenvolverse de una manera más autónoma. Como vemos, las consecuencias
de no atender adecuadamente una adaptación curricular va a perjudicar en la vida de estos estudiantes a manera de a largo plazo. No es solamente en ese momento, no lo avanzó, no lo hizo, o yo como docente no hice énfasis en ese contenido, entonces ya que se encara el profesor del año siguiente, no, porque ya hay un tiempo de aprendizaje que se pudo haber aprovechado adecuadamente para que no se perjudique, como digo, a largo plazo. Sí, es muy cierto. Uno de los consecuencias inmediatas del fracaso académico y el fracaso profesional, entendiendo de que si un problema de aprendizaje, una dificultad de aprendizaje no se detectó tempranamente, esto incidirá en el nivel de aprovechamiento y de aprendizaje tanto del nivel técnico como en las competencias conductuales del sujeto. Un poquito hacerlo menos, para hablarlo menos, más sencillo. El chico que tiene problemas de aprendizaje y no ha sido detectado, probablemente en la adolescencia y la adultez no podrá relacionarse de una forma adecuada con su entorno, ¿no? Por ejemplo, un chico con TDAH que no fue detectado posiblemente siempre va a ser catalogado del conflictivo, del burro, del tonto, del que no sirve para estudiar y que automáticamente la sociedad lo va catalogando en un extracto donde hey, tú no sirves, ¿no? O el chico con Asperger que no, él es el que no habla, no participa, es el aburrido, es el raro. Y estos títulos de la sociedad en torno al sujeto obviamente condicionan su conducta y los van condicionando, los van aislando de ciertos objetivos que en la normalidad podrían alcanzar. Y esto se da también en la universidad. Es interesante, por ejemplo, los chicos que se frustran al competir con otros que son de un parámetro normal alto, pero cuando tienes un problema de aprendizaje que no te han detectado, la frustración es más, porque no sabes por qué no puedes. El chico no sabe por qué no da. Y la consecuencia es la deserción, ¿no? O sea, abandona los estudios. Es la deserción, es el abandono de la formación. Y bueno, ahí ya empiezan otro tipo de problemas. Buenas tardes, un saludo cordial. Hace falta compromiso del padre de familia, sin embargo, nuestro compromiso hace que nos veamos impotentes. Cierto, que habíamos dicho, es una reflexión muy importante de la señora Eli que nos dice en Zoom. Sin el apoyo y la participación del padre, el carro no funciona en estos problemas. Nuestra amiga Aida Luz Zambrana, a partir de Facebook, muchas gracias Aida por estar con nosotros, nos dice, esto sucede por la poca coordinación de la triada, no está siendo aplicada con los objetivos y no se puede llegar a cumplir. Muy cierto, es verdad, estamos con una excelente participación y reflexión. Y aquí entramos en una parte más interesante, ¿no? Y que aquí era un problema que nos pusimos a analizar con María, y cómo hacer una adaptación curricular cuando no hay las condiciones en casa. ¿Cómo sería, María? ¿Cómo se podría responder eso? No hay condiciones, ¿no? Los criterios de apoyo, ¿no? No hay condiciones en la casa, no hay apoyo de los padres y culturalmente no se comparte el idioma. Los padres que hablan quechua o padres que hablan guaraní. Bueno, estos ya vendrán a ser contextos donde plantean o presentan el desafío para el docente al establecer una adaptación curricular. Y en este grado ya se tendría exclusivamente que aplicar adaptaciones curriculares individualizadas. Y algo que me gustó, que justamente tú mencionabas, es que él va a tener que partir del esfuerzo y también de la creatividad. Esa palabra es muy importante, ¿no? Y que los docentes que nos están escuchando, los profes que nos están escuchando, que lo tengan presente, ¿no? Una adaptación curricular, si bien tenemos la base o la guía del currículo regionalizado, del currículo base, pero siempre va a partir o va a ser la ideal partiendo de la creatividad que tengan ellos, porque aparte de los padres de estos niños, ¿quién conoce mejor a estos estudiantes? Son ustedes, sus docentes, sus profesores. Entonces no hay que ponernos límites en cómo vamos a adaptar o en cómo vamos a solucionar tal vez las condiciones no adecuadas que están teniendo los niños actualmente, ¿no? Porque no hay condiciones en la casa o porque los papás no le pueden dar ese apoyo. En este caso, en este tipo de condiciones se descarta el formato virtual.
¿no? O sea, es inviable aplicar a ese tipo de contexto un formato digital, un formato virtual, ¿o me equivoco, Fernanda? Por ejemplo, si en la casa no hay condiciones, yo entendería, por ejemplo, que no hay una computadora o que no se tienen los recursos tal vez para acceder al internet todos los días, ¿no? Entonces aquí vamos a tener que ser más creativos y ver cuáles son soluciones más viables, por ejemplo. La adaptación virtual a distancia puede ser que salga dentro de nuestros posibles recursos. Tal vez ver la modalidad de dar las clases por la radio o de poder ir y dejarle o realizar, por ejemplo, comunicarnos con los papás y que se acuerde una fecha de entrega con todos los temas que tenga que leer el niño o los ejercicios prácticos que tenga que resolver, ¿no? Ahí estaríamos hablando de adaptaciones individualizadas ya específicas donde se va a adaptar contenido, se va a adaptar el tiempo de evaluación y los criterios de evaluación incluso, porque los profesores, ¿no? Recordemos que nuestro currículo es flexible y cuando hablamos de adaptaciones curriculares, dentro del proceso de evaluación entran todos estos factores que están influenciando para que el niño desarrolle adecuadamente este proceso de aprendizaje. No es cierto, ahí entra la creatividad y obviamente el famoso papá Estado, ¿no? El gobierno, el Estado tendría que facilitar a partir del acceso a radios comunitarias, a canales estatales, la facilitación de material ya orientado a este tipo de problemas, para que el profesor le facilite la tarea, porque es una tarea un tanto complicadísima, ¿no? Porque a partir, y aquí nos hace una pregunta en relación al tema de idioma, y es que hay comunidades donde los lenguajes nativos son muy fuertes, el quechua, el guaraní. ¿Y cómo le puedes explicar a un niño cuyos padres son quechuas y solamente te dominan el quechua? ¿Cómo le puedes explicar, hey, parece que su niño tiene TEA o tiene Asperger, ¿no? ¿Cómo le dices? ¿Cómo puedes transmitir un mensaje de esa forma? Y obviamente la respuesta es muy camaleónica, va en relación a la creatividad del profesor, porque la cultura de cada situación también puede malinterpretarse en relación al problema que el chico tiene. Me explico. Por ejemplo, en ciertas comunidades, un chico que puede tener un tipo de retraso leve ya puede ser medio que apartado o puede ser, como que dice, catalogado como nocivo para la comunidad. Tal vez estoy siendo exagerado, pero se puede dar el caso y obviamente ahí entra la capacidad del profesor o la persona encargada de la educación en ese aspecto para que pueda tratar de comunicar el mensaje de que este chico necesita ayuda especial, ¿no? Tal vez es muy complicada la respuesta y creo que entra a darle una respuesta sistemática, entra la participación del Estado, del maestro, de la comunidad y de los padres. No sé si me equivoco en la reflexión, María. No, justamente es así, ¿no? Y va de la mano con lo que mencionaba justamente, o la importancia de la comunicación asertiva. Aún siendo nuestros recursos tal vez limitados por el idioma, por ejemplo, no podemos nosotros ir de primera mano a decirle al papá, o el ejemplo que tú dabas anteriormente, ¿no? Sabe que su niño tiene TEA, tiene autismo, o sospecho de que su niño pueda tener una discapacidad intelectual leve, ¿no? Sino ver las palabras adecuadas, siempre partiendo de sus habilidades positivas para ya darle como conclusión de que sí necesita mayor refuerzo en el aprendizaje porque puede ser que esté presentando ciertas dificultades para aprender algunas materias, ¿no? Pero eso tomando siempre el criterio cultural que maneja esa familia. Nuestro amigo José Luis, a partir de eso, nos dice, eso de las adaptaciones curriculares es complejo. Sí, es muy complejo, ya que se necesita el trabajo del profesor, del psicólogo, psicopedagogo, del padre, para estructurar un programa en relación al problema, ¿no? Por eso es que no hay una regla en relación a los distintos tipos. Es muy cierto, sí, es muy complejo. El señor Juan Carlos Cuar, a partir de Zoom, nos dice, buenas noches, todos los maestros del nivel en que se encuentran, el estudiante deben presentar su adaptación curricular en formar aparte o integral. Es también muy cierto, es muy buen
recomendación de nuestro amigo Juan Carlos Q. A partir de Zoom, digo de Facebook, un gran saludo para la gente de Facebook. Buenas noches, sería interesante que nos colaboren con materiales didácticos para enseñar a niños no videntes en la clase virtual. Bueno, el tema de la no videncia viene en otro criterio que es la, no sé si me corrige, tal vez lo voy a decir, no es la palabra correcta, pero es la, no es la dificultad, es incapacidad, no es tampoco incapacidad, es la diferenciación de habilidades, tiene otro nombrecito, ¿no? Porque empieza ya la privación genética, la privación biológica de un sentido. No quisiera utilizar la palabra incapacidad, pero creo que ya entra en otro parámetro porque también es muy complejo. Nosotros, como Focus Human Consulting, vamos a brindar un curso de costo para la próxima semana en temas de relación de adaptaciones curriculares, donde vamos a partir de estudios de casos, de herramientas, poder orientar a los participantes en relación a esta temática. Es muy larga y obviamente nos tomaría más de una clase. El día de hoy ha sido a partir de las preguntas que nos han hecho en redes sociales, a partir de ciertos criterios que nos ha parecido conveniente nombrarlos, que estamos tocando el día de hoy. Pero estamos atentos a todas las sugerencias que nos dicen. Bueno, y ya como una conclusión, María, ¿cuál sería la conclusión? Primero tú. Bueno, recordar a todos nuestros profes que nos están escuchando que la adaptación curricular o adaptaciones de acceso, más aún que son necesarias en la etapa que estamos atravesando como sociedad, son un proceso de toma de decisiones, donde ustedes deben apoyarse tanto en la familia de los niños que más lo necesitan como de sus autoridades académicas. Sí, es muy cierto. Sabes, aquí el señor Pablito Virués dice alguna opinión muy interesante. ¿En qué situación no hay apoyo por parte de los padres? Es mayormente los padres trabajan en la oficina y todo el día no se encuentran en casa para cuidar a sus hijos. O llegando no les dedican ningún tipo de tiempo. Es algo muy interesante porque esto de la pandemia ha cambiado la figura. Antes de la pandemia escuchábamos casos donde obviamente el padre por la necesidad económica salía junto con la mamá y contrataba una maestra integradora y la maestra integradora se encargaba de todo. Pero eso de la pandemia ha cambiado la figura y resulta que ahora lo tienes en tus manos la adaptación de tu hijo, el avance de tu hijo. Y te cuento que he escuchado casos positivos sobre eso. He escuchado de un par de padres que no habían logrado conseguir, por ejemplo, que el niño aprenda a leer o escribir, que habían contratado maestras integradoras y que no les había funcionado. La pandemia los obligó a estar junto a él y lograron avances. Entonces, esta coyuntura que estamos viviendo nos pone otra vez en pleno de una nueva realidad donde va a haber casos muy buenos, donde los padres van a darse cuenta de la importancia que tienen en el aprendizaje de sus hijos, y obviamente otros donde no va a ser de la misma forma, y ahí es donde entra la singularidad y la complejidad de estos casos. Bueno, muchas gracias por esos talleres, ya que nos habían mucho que apoyar. Estamos para servirles, son un programa de clases, estamos en la clase 12ª del primer ciclo de Focus Class. Y bueno, ya para dar una conclusión particular, creo que recalcamos la importancia del profesor, recalcamos que él es el fundamento principal en la identificación, que trabaja en conjunto con un equipo multidisciplinario que necesariamente tiene que dar el apoyo a nivel emocional, a nivel de voluntad, de la misma forma que el profesor, para trabajar con los padres. Y que la educación virtual tiene limitantes y que aún es un poquito más complicado en tema de adaptaciones curriculares, pero que si se logra alcanzar la voluntad del padre, la voluntad del profesor y del psicopedagogo, la adaptación curricular mediante medios virtuales es posible. Bueno, María, para despedirnos, muchas gracias. Gracias a ti, gracias a todos los oyentes por participar cada viernes con nosotros. Ha sido todo un placer. ¿Alguna otra pregunta? No hay más preguntas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Han sido muy gentiles en estar con nosotros una noche más. Agradecemos que estén todos los viernes una hora con nosotros. Para nosotros es muy importante. Les pedimos puedan dejar sus sugerencias en nuestros canales de sugerencias que en la semana vamos compartiendo. Si tú quieres que consideremos alguna temática que tú crees relevante, por favor dínosla a partir de estos canales. Estar atento la próxima semana. Iniciamos nuestro curso en adaptaciones curriculares.
un programa de costo que obviamente tiene el objetivo de ayudarte con los casos que seguramente tú estás pasando en este momento. Dicho esto, muchas gracias a nuestros amigos en La Paz, en Oruro, en Potosí, en Cochabamba, aquí en Santa Cruz y en Beni. Estamos para servirles y me despido, Fernando Segarra, psicólogo, María Fernanda, psicopedagoga y todo el equipo de Focus Human Consulting. Estamos para servirte. Nos vemos la próxima semana, el día viernes. Que tengas un excelente fin de semana. Cuídate y recuerda que si tú ya pasaste por el COVID y saliste victorioso, hay mucha gente que puede deberte la vida, puedes salvarle la vida a esa gente haciéndote donante. Que tengas un excelente fin de semana. Hasta luego. Chao, chao.